Abundancia, cómo crear prosperidad y riqueza. En este vídeo vamos a ver por qué los ricos se hacen más ricos. Se trata de crear un círculo virtuoso de la abundancia. No digo que todos los ricos se hayan hecho ricos con cualidades virtuosas, ¿no? Ha habido muchos robos, expolios, impuestos que han hecho rica a mucha gente, que ha sido básicamente robo y abuso de las personas. Pero hay otro camino para conseguir la prosperidad. Supongamos que tienes gastos de 1.000 euros al mes y tienes un sueldo de 1.000 euros al mes. Es decir, estás equilibrado financieramente. Tanto entra, tanto sale. Para crear una vida abundante necesitas crear un activo que genere un ingreso superior a tus gastos. Y sería así de sencillo, es decir, si tienes un sueldo de 1.000 euros y decides crear un activo que produce 100 euros, esos 100 euros los podrías reinvertir en el propio activo y hacer que el activo sea muy grande, o en cualquier inversión que conozcas. También podemos reducir los gastos, es decir, ganas 1.000 y en vez de gastar 1.000, gastas 900 o 800. Vivimos en una cultura centrada en la gratificación instantánea y por eso la mayoría de las personas no puede hacer esto, porque estamos condicionados para gastar. A esto se le llama la ley de Parkinson, que es tanto ganas, tanto gastas, pero con las tarjetas de crédito, los créditos de tienda y tal, mucha gente gana 1.000 y gasta 1.200, no está siendo un activo para otras empresas y generando intereses para otras empresas y metiéndose en una deuda brutal. Es mejor crear un activo porque se puede vender. Tú puedes vender tu negocio y aquí es donde se hacen las grandes ganancias. Cuando vendas tu activo, entrarás en el camino de la abundancia financiera total. Déjame darte algunos ejemplos. Piensa en los siguientes activos. Instagram vendido por 715 millones de dólares en el año 2012 y piensa que Instagram tiene unos costos bajísimos, ¿no? Tendrá ahora mismo sus empleados, su hosting, etcétera, pero es un programador básicamente o dos programadores armando una aplicación para el teléfono móvil. Ni siquiera se utiliza una página web, aunque Instagram tiene una página web, pero es básicamente una aplicación para teléfonos móviles. ¿Cuánto les costó crearla? Pues muy poco dinero, tuvieron que invertir seguro, sobre todo en conocimientos, pero la vendieron por 715 millones de dólares. ¿Cómo te vendrían esos 715 millones de dólares? YouTube, vendido por 1.300 millones de dólares en el año 2006. ¿Cuánto vale ahora YouTube? Porque se vendió por 1.300, pero es una empresa, no sé, de 100.000 millones. Es una empresa brutal, de las páginas web más grandes de Internet, es decir, que se vendió muy barata. Pero también a los dueños les pagaron con acciones de Google, por lo tanto son gente inmensamente rica, los dos fundadores. WhatsApp, todos tenemos WhatsApp en nuestros teléfonos móviles, fue vendida a Facebook en 2014 por 2.370 millones de dólares. De nuevo hablamos de lo mismo, de una aplicación, no de una página web, de una aplicación para teléfonos móviles inteligentes. Los costes son cercanos a cero por crearla. Tienes que, por supuesto, saber programar, pero esta aplicación, una aplicación además gratuita. Esto es increíble, ¿no? Algo gratis que valga tanto dinero. ¿Y cuánto vale ahora? Pues 10.000 millones, no lo sé. Estos son solo algunos ejemplos de algunos emprendedores que vendieron sus activos a empresas más grandes, pero hay montones de ejemplos. Otras empresas valen mucho dinero al venderlas al mercado en general. Me refiero a empresas que salen a bolsa. Por ejemplo, tenemos a Airbnb valorada en unos 30.000 millones de dólares, que ha salido a bolsa este año, el año pasado, no estoy seguro. 30.000 millones es mucho dinero por una aplicación que crearon unos chicos que alquilaban su colchón, ¿no? Su colchón inflable, por eso se llama Airbnb. Twitter valorada en unos 31.000 millones de dólares. También hablamos de una página web y de una aplicación, y se trata de una aplicación gratuita de microblogging, algo muy sencillo, una idea muy sencilla. Todas estas empresas han convertido a sus propietarios en personas muy abundantes. No hicieron el truco como veíamos antes de ganar 1.100, ¿no? Y gastar 900. No, crearon un activo que se hizo muy muy grande. Y hay muchas otras empresas que no son famosas que han generado grandes ingresos. El secreto del juego se llama el crecimiento orgánico. Cuando una empresa empieza a crecer, eso es brutal. Y aunque no sepas qué producto vender, toda la gente que está dentro de tu negocio, aunque tú le des un servicio gratuito, tiene un valor, su actividad. Sus dos ojos mirando tu aplicación valen muchísimo dinero.
A mayor crecimiento, mayores ganancias. Mientras más viralidad, mayores ganancias. Aquí te hablaba un poco de la viralidad. Te dejo aquí en la tarjeta con algunos secretos de la viralidad. Míralo, es muy importante, luego sigue viendo el vídeo. Debes aprender a crear activos virales. El gran secreto de las personas abundantes es una pregunta. El gran secreto de las personas abundantes es una pregunta. Si alguna vez has pensado en ser muy próspero, piensa en esta pregunta porque es muy potente. Dice: ¿qué producto o servicio gratuito puedo ofrecer a millones de personas? Piensa en una aplicación, en una página web, en un negocio cualquiera. La mayoría de las personas quiere trabajar y cobrar, y por eso nunca obtendrán estos niveles de prosperidad. No hablan de 30.000 millones, de 2.000 millones, nunca lo obtendrán, porque quieren trabajar una hora y cobrar una hora. No están dispuestos a trabajar gratis, a ofrecer un servicio gratuito a las personas. De eso nada. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué producto o servicio gratuito puedo ofrecer a millones de personas? Es una pregunta súper potente. Apúntala en tu cuaderno. Pégala en tu pared. ¿Qué producto o servicio gratuito puedo ofrecer a millones de personas? Si contestas a esta pregunta, estás en el camino de la prosperidad y la abundancia en el siglo XXI. Una vez que contestas esta pregunta, necesitas empezar a hacer marketing. Te recomiendo ver esta lista de reproducción completa. Las 22 leyes inmutables del marketing. El libro, no sé si lo encontrarás en papel o por ahí en alguna librería usada, pero te dejo aquí la tarjeta con el resumen de cada uno de los capítulos del 1 al 22, con las 22 leyes inmutables del marketing. Es un libro importante. Antes te hablaba de la viralidad. La viralidad está relacionada con el marketing. Es importante que aprendas a vender, que aprendas a llegar a muchas personas, porque aunque crees un activo gratuito, no te creas que van a venir automáticamente. Tienes que crear un producto que se pueda replicar a sí mismo, que se pueda vender solo, es decir, que sea viral. Y este libro, Las 22 leyes inmutables del marketing, te va a ayudar. Te dejo aquí la tarjeta. Entra en este vídeo, es muy importante en esta lista de reproducción. Son 22 vídeos y creo que te van a servir mucho. También te recomiendo ver el resumen animado del libro El mito del emprendedor de Michael Gerber. Este libro sí está en las librerías y es un libro muy importante. De momento ve y mira este vídeo sobre el mito del emprendedor de Michael Gerber, porque nos habla del hackeo mental que nos han hecho en los sistemas educativos, donde nos han preparado como empleados, no como emprendedores, y también de nuestras propias autolimitaciones. La mayoría de las personas quiere crear un puesto de trabajo, no un activo, y hay una gran diferencia. Si has sido empleado o estás siendo educado como empleado en la universidad, te recomiendo que leas este libro. Es imprescindible que lo subrayes y que veas el resumen varias veces, no solamente una vez. Estos libros cuentan estrategias y secretos que la mayoría de las personas desconoce y por eso no son prósperas. Una vez que tu activo empieza a generar ingresos, tienes que seguir aprendiendo y reinvirtiendo todo lo que ganes en tu activo. Hazlo de la mayor calidad posible. La calidad es importante, pero no tiene que tener super calidad. Si tú ves aplicaciones como Airbnb, Twitter, cuando fueron lanzadas, el propio YouTube, no tienen nada que ver con el diseño y las capacidades que tienen ahora, pero empezaron. Y ahí hay un paso importante, ¿no? Pero empieza con una mentalidad centrada en la calidad. Activa la capacidad viral de tu activo. Mira este vídeo para aprender los secretos de la viralidad. Te dejo aquí de nuevo la tarjeta, si aún no lo has visto, porque la viralidad es importante y tiene sus técnicas. Se trata de un proceso sencillo, es decir, responder a esta pregunta: ¿qué puedo ofrecer gratis a millones de personas? Pero no es fácil dar en la tecla. No es fácil, pero muchas personas lo logran. Se necesita cualidades como la constancia y la concentración. Todo tiene un precio, no me refiero a dinero, y crear un activo de este tipo exige que dejes de lado otras cosas. Vas a reducir tu entretenimiento y exige que inviertas dinero que probablemente no veas en años. Claro, por ejemplo, si haces un curso de programación, encima que tienes que estudiar, vas a tener que dedicar tiempo a programar, ¿no? Y no te va a dar tiempo a salir todos los sábados, por ejemplo, o ver la tele todas las noches. Vas a tener que estar trabajando en tu activo. No es fácil porque nos educan como consumidores, no como creadores. Hablo mucho de este tema, ¿no? La mentalidad que tenemos. Los artistas, por ejemplo, no les importa no cobrar. Muchos artistas. Hasta que se hacen famosos y empiezan. Y crean un activo muy sencillo, ¿no? Que es, por ejemplo, un cuadro. Bueno, sencillo, entre comillas.
no está al alcance de todo el mundo un cuadro, una película, un libro, ¿no? Pero ahí están ellos trabajando, no les importa si tienen o no dinero, si tienen o no educación, ellos lo hacen. Tenemos que reprogramarnos mentalmente, y este es el gran secreto de los creadores de activos, una reprogramación mental. Empieza con cualquier activo. La clave es empezar un camino de 1000 millas, como dice el budismo, o no sé si es el budismo o algún otro sabio chino que lo dijo, no me acuerdo del sintoísmo, vale, pero el dicho es un camino de 1000 leguas empieza con un solo paso, y cuán cierto es esto, ¿no? Cuando empiezas a crear un activo, aunque te salga fatal el primero, tú empiezas, esta es la clave de la carrera, y no se trata de una carrera de velocidad como la foto que vemos aquí, sino que se trata de una carrera de una maratón, ¿no? De ir aprendiendo y sacando enseñanzas de cualquier cosa que hagas. No importa el activo, lo importante es la reprogramación mental que adquieres al crear un activo. ¿Qué conocimientos necesitas para crear prosperidad financiera? Programación, por ejemplo, de aplicaciones web. Aprende programación con cualquier sistema que te sirva, por ejemplo con C++, o Java, el que quieras. Pero aprende a programar sobre todo con orientación a teléfonos inteligentes y a tablets. Marketing y ventas lo vimos antes con las 22 leyes inmutables del marketing. Aprende principios atemporales, no las modas. No, hoy me meto en este multinivel, mañana en otra milonga, no. Principios. Los principios están en la base de todo. Contactos. Crea una red de contactos. Escríbele a todas las personas que puedan, que sean interesantes para ti, los vas a necesitar para lanzar tu activo. Capital propio o de otras personas. Hasta para hacer un curso de programación necesitas tener capital. Para comprar hosting para tus aplicaciones vas a necesitar capital. Genera un capital, aunque sea de 100, 200 dólares, lo necesitarás. Un equipo, es decir, personas que trabajen contigo, no lo vas a lograr solo. Amigos que te puedan ayudar, familiares, gente que conozcas de la universidad o de tu colegio, etc. Hay otros caminos para obtener la abundancia. Puede ser un parásito extractor, lo que hablábamos al principio del vídeo, como los políticos, ¿no? Como algunos políticos, o como muchos directivos de grandes compañías que se pagan unos sueldos tremendos cuando ellos no son nada productivos. Están perdiendo dinero para la compañía o la están destruyendo directamente. Pero prefiero el camino del servicio a mucha gente. Servir a millones de personas, cuantas más mejor. Piensa en este vídeo, lo puede ver mucha gente y gratis. Es una sencilla presentación en PowerPoint. Te recomiendo un libro fundamental para aprender principios. El arte de conseguir dinero de P.T. Barnum, que está disponible en Amazon. Este libro contiene principios, no trucos. Un principio es inmutable a diferencia de las leyes. Si quieres conocer cuáles son los principios que rigen el arte de conseguir dinero, tienes que leer este breve pero maravilloso libro que seguro que te encantará. Genera riqueza y abundancia con estos secretos. Un libro de lectura obligada, un verdadero clásico de la superación personal. Te doy muchas gracias por haber visto este vídeo completo. Si has llegado hasta aquí, te felicito porque eres una persona verdaderamente interesada en tu educación financiera y en la creación de abundancia y de riqueza. Estos son solo algunos pasos, por supuesto tienes que ser un generalista, aprender de todos, ser humilde y seguir buscando información, pero no te quedes ahí. Actúa hoy mismo, apunta la idea que tienes para tu activo y empieza a crearla, ¿no? Si no sabes programar, empieza a crearla así. Necesitas una página web, compra el hosting, haz algo hoy mismo para empezar a generar riqueza y abundancia. Y recuerda la gran pregunta, ¿qué puedo hacer para servir a millones de personas de una forma gratuita? Bueno, gracias por estar aquí. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y dale un me gusta, me es algo realmente útil y te lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo de crearactivos.com.